Arranquemos con ANOVA factorial, que es lo que vamos a estar tratando en la sesión de hoy. Como lo mencioné anteriormente, es muy similar a la prueba T. La diferencia es que ya no comparamos dos grupos, sino que comparamos tres o más grupos. Importante, el ANOVA como tal lo que nos dice es si hay diferencia entre los 3, 4, 5, 6, los n grupos que tengamos del único factor del experimento. Para imaginarnos o recordar qué me refiero con grupos, en el contexto del experimento que hemos venido haciendo es que el factor es algoritmo. Los niveles de ese factor o los grupos, como lo estoy llamando, va a ser algoritmo A, el de los autores X, algoritmo B, el de los autores y el algoritmo C, que es el que yo estoy proponiendo. Entonces vamos a ver cómo se compara mi solución o nuestra solución con respecto a los algoritmos de otros autores. Entonces, nuevamente, lo que nos dice es si hay diferencia de un grupo con alguien. Luego tenemos que meternos a explorar para poder identificar quién efectivamente es diferente. Entonces, tenemos los supuestos de la prueba paramétrica. Recordemos, ANOVA es una prueba paramétrica. ANOVA nos exige una diferencia. Con respecto a lo que veníamos tratando, nos dice que lo que tiene que cumplir el supuesto de normalidad son los residuos. Entonces, vamos a ver. Diana, ¿te acuerdas qué eran los residuos? ¿O lo repaso? Profe, la verdad no me acuerdo, siendo Muy bien. sincera. Entonces, ¿qué eran los residuos? Básicamente, la semana anterior vimos que obtenemos un promedio y el residuo es, agarramos un dato, vemos cómo está con respecto al promedio, restamos y ese es el residuo. Aquí en el ANOVA vamos a generar un modelo lineal y vamos a ver los residuos con respecto al modelo lineal, pero eso es básicamente el residuo, tenemos un promedio, agarramos un dato, vemos qué tan lejos está del promedio, esa diferencia es el residuo. Entonces, en la prueba que tenemos que desarrollar en ANOVA, los residuos tienen que estar normalmente distribuidos. ¿Cómo se verifica eso? Por dicha R nos da la herramienta. Y como se ve ahí el histograma de residuos y vemos también gráficos de dispersión que vamos a ir desarrollando en la sesión. Independencia de los datos. Esto es algo que vamos a seguir tratando en ANOVA. Aquí tenemos los tres supuestos de la ANOVA. Acá los apuntadores, por favor, marquen o indiquen en los apuntes, estos son los tres supuestos de la ANOVA. Cuando les hablen de los supuestos de la ANOVA son los que tengo en estos bullets. Entonces, ¿qué quiere decir que las pruebas son independientes? Que un dato no depende de otro. Entonces voy a preguntarle a Jimmy, aprovechando que estás por acá. Jimmy, ¿estás? Sí, acá estoy. Muy bien, Jimmy. Hablemos de pruebas independientes. ¿Vos te acordás de la semana pasada el experimento que yo había replicado de uno de los compañeros donde teníamos exactamente la misma computadora? Sí, correcto. Muy bien, El de los componentes. muy bien, que al fin y al cabo eran los componentes. Entonces, la independencia de los datos es algo que tenemos que tener cuidado porque hay un montón de cosas que uno podría pensar que no impactan y sí impactan. Por ejemplo, corrí pruebas de algoritmo B, ahora corro una ejecución de algoritmo C. ¿Eso impacta, Jimmy? Podría ser por lo que usted ha dicho, que la memoria pueda quedar caliente y demás. Muy bien, muy bien. Entonces, el procesador puede estar caliente, entonces ya el tiempo de turbo se va a ver afectado. Eso es algo que tenemos que tener presente. Y puede ser de que necesitemos mecanismos para empezar a liberar memoria, lo cual pues va a impactar rendimiento. Entonces, esto es algo que hay que tener presente, hay que tenerle cuidado.
van a ver que en el proyecto final yo les indiqué algo de aleatorización. ¿Por qué yo pido la aleatorización? ¿Por qué se requiere en la NOVA? Resulta que ustedes agarran todas las posibles combinaciones de los experimentos que van a ejecutar y la pasan por una tómbola y sale ahí una combinación, dice, ejecute algoritmo B con parámetro X, lo ejecuta, ya obtiene el resultado, vuelve a pasar la tómbola y la tómbola le dice algoritmo A con parámetro Y, lo ejecuta. Resulta que hacer esto de manera aleatorizada permite que aspectos que no tenemos considerado en los experimentos, por ejemplo, lo que le acabamos de decir a Jimmy, lo que acabamos de hablar con Jimmy, se distribuyan de manera uniforme entre todas las ejecuciones. Entonces esto no nos impacta el resultado. Acá, cuidado que tienen que tener es, no se vale echar y tomar un dato de la computadora corriendo en frío. O sea, que recién prendía con el sistema operativo fresquito y echamos a andar el dato y ya luego el último dato del día era cuando ya había corrido todo. No se vale. O todas tienen o todos los datos se adquieren corriendo la computadora con la computadora recién reiniciada y fría o pasamos la computadora por un periodo de uso y a partir de ahí empezamos a correr los experimentos. O mejor aún, corremos los experimentos en días distintos, en sesiones distintas, sesiones aleatorizadas y ahí el ruido o los factores, el efecto, los factores no controlados se distribuye de manera uniforme. En fin, aleatoriedad a la hora de ejecutar los experimentos es uno de los supuestos que tenemos que tener. Un dato, el resultado de un dato no tiene que depender del resultado de un dato previo, básicamente. Y lo último es que se requiere que tengan homocedasticidad, que es una palabra complicada para decir básicamente que tengan la misma varianza. Vamos a ver cómo se evalúa esto. Estos dos, estos dos nosotros los podemos evaluar visualmente. Este lo tenemos que cumplir a la hora de diseñar el experimento. Entonces, de estos dos hacemos evaluación visual. Este lo cumplimos a la hora de diseñar el experimento. Entonces, en el ANOVA, hipótesis de interpretación, Profe, hipótesis, una pregunta. claro. Con el ejemplo que usted acaba de dar de la aleatoriedad de los algoritmos, Ujú. digamos incluso que correrlo en diferentes días, pero en esos días, digamos, en esos diferentes días para cada corrida el preámbulo sería el mismo. Debería ser el mismo. Siempre hay limitaciones prácticas. Por ejemplo, una limitación práctica es, veamos con las imágenes de sintetizado, que tenemos que diseñar un experimento y dejarlo corriendo y demás. Idealmente serían días distintos con mismo preámbulo, verificando que las condiciones son iguales, pero a manera práctica lo mejor es generar un script que automatice la tarea, que se encargue de generar la lotería, de ver quién salió, echarlo a andar. Lotería, ver quién salió, echarlo a andar. Recolectar datos. Lotería, ver quién salió, echarlo a andar. Y de esa manera recabar la información. ¿Por qué digo que es una parte práctica? Eh, Por ejemplo, si lo hacemos nosotros literalmente con el mismo preámbulo y con la tómbola y todo el asunto, puede ser que nunca terminemos. ¿Quién me habla? José Pablo. José Pablo, ¿y te contesté la pregunta o no? Sí, 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 gracias. Perfecto, perfecto. Entonces, hipótesis nula. No hay diferencia entre los promedios de los grupos. Los grupos son iguales. Hipótesis alternativa. El promedio de las variables entre los grupos no son iguales. Vean que no nos dice quién, no nos dice el culpable. Esto lo tenemos que averiguar en un análisis post hoc, no nos dice quién. Entonces, acá, pues, una vez que ejecutamos el ANOVA, vamos a hacer una interpretación. Por ejemplo, se encontraron diferencias significativas entre los promedios de los grupos. Vean de que seguimos sin decir quién.
y se vale hacer interpretaciones post hoc entre los grupos de interés, que vamos a desarrollarlo en el ejemplo de hoy. Entonces, acá dejo la introducción a ANOVA y continuamos con el ANOVA monofactorial.